asignatura voy a dar pie para que aquellas personas que quieran revisar tanto la primera prueba como la segunda, ya lo puedan hacer, ya. Voy a enviar un correo a su delegada para que por intermedio de ella se vayan anotando, o cada uno de ustedes, bueno, ya tienen todo mi correo, ya, me envían un correo, ya, quienes quieran revisar la primera o la segunda evaluación, ya. De esa manera hago mucho más transparente el proceso, ya si alguien tuviese alguna duda o quiere ver en qué se equivocó específicamente en alguna, prueba, en alguna pregunta, ya lo podemos ver mañana, mañana también, ¿ya? Entonces, todas aquellas personas que quieran revisarla, que me envíen un correo, ya yo hago un listado y los voy asignando cada 5 o 10 minutos para hacer la revisión respectiva de su evaluación, ¿ya? Así que eso va a ser en la cátedra de mañana. Únicamente vamos a hacer eso, por supuesto, quienes no quieran revisar sus pruebas no es necesario que se conecten, pero sí, como docente debo dar el espacio y la oportunidad para transparentar todo y para que ustedes puedan ver también en qué respuestas se equivocaron, porque eso también es parte del proceso de aprendizaje. Ya estamos prácticamente a puertas de finalizar el semestre, ya. Lo que nos queda son algunos contenidos básicamente de pediatría, ya que se agregó dentro de esta asignatura, y una gran familia que se llama, dentro de los trastornos neuromotor infantiles, que es la más relevante y significativa por prevalencia, por comorbilidades, ¿cierto? Y por la gran cantidad de servicios que requieren por parte del personal que se dedica a la rehabilitación y del cual estamos incluidos nosotros, ¿ya? Entonces me refiero que lo que vamos a hablar en esta clase y en la subsiguiente de parálisis cerebral, ¿ya? Los orígenes, las tipologías, las clasificaciones, ¿ya? Y las manifestaciones clínicas en general, ¿ya? Entonces, lo que voy a hacer hoy día, hablar sobre la fisiopatología de los trastornos neuromotores infantiles, ¿ya? Una pincelada general sobre parálisis cerebral. La próxima semana, el martes, en esta misma clase, hablamos sobre parálisis cerebral propiamente tal, y la subsiguiente, o al día miércoles de la próxima semana, ya podríamos hablar y analizar unos videos de diferentes tipos de parálisis cerebral para que ustedes puedan ir entendiendo de qué se trata, ¿ya? Puedan ir comenzar como a clasificarla a simple vista, ¿cierto? Desde lo clínico, y de esa manera van a tener un mejor acercamiento cuando ya les toque tratar a algún tipo de paciente con estas características, ¿ya? Yo dentro de todo me imagino que muchos de ustedes probablemente tengan interés por trabajar en el área infantil, ¿ya? Y dentro del área infantil hay un conjunto de pacientes que tienen este tipo de patología, ¿ya? Ah, Así que primeramente lo que me interesa es que comprendan cómo se produce esta patología, ¿ya? Ya dentro de la próxima clase vamos a hablar sobre las clasificaciones, manifestaciones clínicas, secuelas que pueden generar, ¿ya? Y ya la subsiguiente vamos a hablar sobre unos videos que van a permitir poder graficar, entender y comprender de mejor forma en qué consiste esta patología, ¿ya? Dentro de todo, bueno, me dediqué como 7 años ya a la rehabilitación de niños con parálisis cerebral, ya en el cual una muy linda experiencia en trabajo con familias, con papás, con mamás, ya con hermanos, con colegios, ya con municipalidades, con CEFAM, ya intentando siempre poder entregar lo mejor posible para el paciente y su familia. Así que dentro de eso prefiero y quiero que ojalá se impregnen de mi experiencia en el área, ¿ya? Vamos a utilizar la misma forma, ya voy a compartir pantalla para que puedan ver la presentación, y por supuesto las preguntas o dudas que pudiesen tener, por favor me la escriben en el chat o me la verbalizan en el mismo momento o al cierre, como ustedes prefieran, ¿ya? Entonces desactivo mi imagen y pongo compartir pantalla.
Comenzar transmisión. Perfecto, ahí comenzó. Bien, me imagino que ya pueden ver la presentación propiamente tal, es algo que presenté el año pasado también, le hice algunas adecuaciones, ¿ya? Y no es posible hablar de parálisis cerebral, ¿cierto?, sin antes detenernos brevemente en hablar un poquitito sobre la neurofisiología de la parálisis cerebral, ¿ya? Dentro de lo que fue este semestre no hablamos sobre control motor propiamente tal, pero hoy día sí lo voy a tocar para poder entender un poquitito más de qué estamos hablando, ¿ya? Ustedes ya sabrán, ¿cierto? Y saben que dentro de lo que hemos visto en este semestre existe un sistema motor que se conoce como sistema motor piramidal, ¿ya? Y un sistema motor que se llama extrapiramidal o nigrostriado, ¿ya? Y que en general son los dos sistemas que están estrechamente, primero, relacionados unos con otros y segundo, de manera directa, ambos relacionados con los mecanismos de movimiento voluntario, de control postural, de equilibrio y de regulación del tono, ¿ya? Y que en el fondo de una u otra manera un sistema u otro se ve afectado cuando hablamos de diferentes patologías del sistema nervioso central, ¿ya? Y lo mismo pasa cuando hay patologías que afectan a la población infantil en el contexto de las parálisis cerebrales, ¿ya? Ah, y entendiendo esto, ¿cierto? Es importante destacar que cuando se produce una afectación, ¿cierto?, del sistema nervioso central, ya sea de su vía piramidal, extrapiramidal o de su vía cerebelosa, ¿cierto?, en un niño que tenga un cerebro inmaduro, que se habla antes de los 5 años, estamos hablando muy posiblemente de una parálisis cerebral. Esto creo que ya lo había referido hace algunas clases atrás, ¿cierto? Entender que cuando un niño nace no es un niño que esté completamente desarrollado el sistema nervioso central, ¿ya? Sino que posterior al nacimiento aún hay una etapa de mucha especialización y, perdón, de diferenciación y de especialización cerebral, ¿ya? Que se va produciendo en gran medida en base a las experiencias que va adquiriendo, va adquiriendo el niño, ¿ya? Y eso va significando en definitiva el desarrollo de algunas regiones más cerebrales que otras, especialmente en el cortical, ¿ya? Va significando un proceso de mielinización, tanto central como periférico, ¿cierto? Y que se ve traducido en mejores respuestas motoras, ¿cierto? Mejor input sensitivo, mayor especialización del desarrollo de movimiento motor fino, de movimiento motor grueso, ¿ya? Mayor desarrollo de la habilidad del habla y del lenguaje, ¿ya? Por ejemplo, entonces, cuando hablamos de un cerebro inmaduro en términos de neurología infantil, estamos hablando siempre de un cerebro de un niño, ¿ya? Antes de los 5 años de vida, ¿ya? Porque esa es la etapa más crítica donde es más presumiblemente moldeable, ¿cierto? Tanto por factores que pueden provocar una enfermedad o por factores relevantes y favorecedores de un proceso de rehabilitación, ¿ya? Entonces, la neuroplasticidad tiene particularmente esas dos características. Primero, que altamente vulnerable, ¿cierto? Sistema nervioso central, ¿ya? Pero además particularmente es especialmente muy moldeable en esta etapa, especialmente infantil, a la hora de hablar de procesos de neurorehabilitación, ¿ya? La imagen que ustedes ven a su costado izquierdo, ¿ya? Uh, esta, que, esta que estoy agrandando aquí, ¿ya? Refleja en el fondo las diferentes etapas por las cuales pasa las diferentes células nerviosas a la hora de producirse la migración y la diferenciación neuronal, ¿ya? Donde cada célula se va produciendo, se va especializando en funciones específicas, en localización específica, con contacto específico, ¿cierto?
bajo potenciales eléctricos específicos, ¿ya? Y que van en definitiva desarrollándose además mayor cantidad de conexiones neuronales, de mayor sinapsis, ¿cierto? Y que además significa un proceso de apoptosis celular en el cual finalmente van a sobrevivir aquellas neuronas que son realmente fundamentales para el niño, ¿ya? Y que se conoce este proceso como poda neuronal, ¿ya? Y que en el fondo es el reflejo de que los niños se les deben entregar probablemente la mayor cantidad de estímulos posible en esta etapa, porque lo que hacemos en definitiva es hacer que esta poda neuronal tienda a permanecer y a dejar la mayor cantidad de neuronas posible, ¿ya? Para el desarrollo subsecuente del sistema nervioso central. Yo le hablé hace algunos minutos, ¿cierto?, que la parálisis cerebral puede afectar a los sistemas motores, ¿cierto?, de tipo piramidales y de extrapiramidales, ¿ya? Como ustedes saben, ¿cierto?, dentro de este semestre hemos visto que cualquier afección del sistema nervioso de la vía piramidal se va a ver traducido en una condición de espasticidad, que puede ser en una extremidad, ¿cierto?, que puede ser en ambas extremidades, o que puede ser en las cuatro extremidades, con predominio en miembro inferior o superior respectivamente, ¿ya? Eh, que además va a cursar con hiperreflexia, ¿cierto? Que como ya también lo hemos visto en el semestre, además podría cursar, ¿cierto?, con alteraciones en el control inhibitorio. Esto significa alteraciones en la respuesta o los mecanismos responsables de provocar el movimiento involuntario, ¿ya? Y que en el fondo es el responsable de movimientos involuntarios que podrían parecer o actividades motoras un tanto descoordinada, ¿ya? Y igualmente este mismo sistema motor piramidal es responsable de los procesos que se conocen como inervaciones recíprocas, que tienen que ver con la actividad o inactividad de grupos musculares antagónicos para facilitar un movimiento propositivo, ¿ya? Vamos a emitir en que está. ¿Ya? Y en general lo que ven en la imagen, ¿cierto?, tiene que ver con los orígenes de la vía piramidal, ya que ustedes ya los conocen, que el 90% probablemente decursa las vías piramidales y el otro 10% decursa en los diferentes niveles a nivel medular, ¿ya? Y que en el fondo está representada por un sinnúmero de neuronas que se originan de la corteza motora, premotora y parte también de la corteza sensitiva, ¿ya? Ah, Ahora, ¿por qué es importante entender esto? Ya, porque cuando hay afecciones del sistema nervioso de la vía piramidal en población infantil y en adultos, hay algunas diferencias, o sea, perdón, hay similitudes, pero también hay diferencias, ¿ya? Y esas diferencias particularmente tienen que ver con que el desarrollo o el cerebro particularmente es un cerebro que todavía está inmaduro, ¿ya? Y que en ese sentido particularmente es mucho más ah, es mucho más probable lograr recuperación funcional, ¿ya? Porque este cerebro es particularmente mucho más plástico que un cerebro de cualquier persona adulta. La vía extrapiramidal, ¿cierto?, que es una vía complementaria, ¿ya? Tiene por función regular el tono muscular y el tono postural, que nos permiten poder desarrollar movimientos propositivos, por cierto, que nos permiten poder estabilizar la musculatura proximal y poder realizar un movimiento fino y preciso a nivel distal, ¿ya? Que nos permiten poder desarrollar un lenguaje que sea coherente y atingente, ¿ya? Que nos permite poder regular la postura, ¿cierto? Ya sea al estar sentado, al estar de pie, ya al tomar la micro, al andar en bicicleta, ya. Y que tiene por función además el desarrollo de movimientos automáticos, ya que no es lo mismo hablar de movimiento automático y movimiento involuntario, ya. Aquí hago una salvedad porque muchas veces los estudiantes tienden erróneamente a confundir estos conceptos, ya movimientos automáticos, como por ejemplo el parpadeo, ya, que todos tenemos, ¿cierto? Ah, y que en definitiva es cuando se ven afectados, se ven manifestados a través de distonías musculares, ¿cierto?
se ven manifestados a través de procesos de distonía muscular, como no sé si se acuerdan, como el niño que vimos algunas semanas con movimiento involuntario, que iba en una micro, ¿cierto? Que tenía un síndrome de Tourette, si no me equivoco, ¿ya? Y que esta distonía es un proceso que está explicado mediante los mecanismos alterados de inervación recíproca. Lesiones del sistema reticular, ¿cierto? Además, como parte de la fisiopatología, recordarles que el sistema reticular es un sistema de integración, tanto de aferencia sensitiva como motora, y que tiene por función además regular funciones básicas como ciclo sueño-vigilia, ¿ya? Y en conjunto con otros núcleos más a nivel encefálico, ¿ya? Y que también se conoce como un sistema córtico estrío pálido, ¿ya? Porque en el fondo habla de las regiones particularmente que forman parte de esta vía piramidal, ¿ya? Aquí hago la salvedad, ¿ya? Cuando se habla de vía piramidal y extrapiramidal dentro de clínicamente cuando uno habla de sintomatología extrapiramidal, además también hace referencia a síntomas asociados a lesiones cerebelosas, ¿ya? Entonces, y eso es importante que lo puedan entender, ¿ya? La literatura también habla de fisiopatología o lesiones del sistema motor extrapiramidal, dando a entender todo aquello que no es de origen piramidal, ¿ya? Y como extrapiramidal están las lesiones de los ganglios de la base y de las vías extrapiramidales, y también están las lesiones cerebelosas, ¿ya? Porque recuerde que hay un tracto que se llama cerebelo espinal, ¿ya? Que es responsable también de la actividad motora involuntaria, como es la postura, el tono muscular y coordinación, ¿ya? Entonces, en general, dentro de la vía extrapiramidal, ustedes van a encontrar sintomatología también asociada a lesiones cerebelosas, ¿ok? Brevemente, esta es la imagen de un cortometraje que a mí me gusta mucho y que siempre lo presento, ¿ya? Brevemente, ¿cierto? La parálisis cerebral, como yo les contaba, es un conjunto de trastornos, ¿ya? No es una patología única en sí, sino que es una familia de trastornos neuromotores, ¿ya? ¿Y por qué hablo de un conjunto de trastornos? Porque dentro de la parálisis cerebral van a haber diferentes tipos de parálisis cerebral con diferentes manifestaciones clínicas, algunas en común, ¿cierto? Con diferentes niveles de compromiso en los niños y cuando hablo de niños hablo de términos genéricos, ¿ya? Con diferentes características, entonces es muy difícil que un niño con una parálisis cerebral X sea igual a un niño con otra parálisis cerebral X, ¿ya? Eso es muy, muy, muy difícil, siempre hay diferencia entre uno y otro. Y eso tiene que ver en el fondo con la región de cerebro en la cual se produjo la lesión, el mecanismo por el cual se produjo la lesión, si fue antes del parto, si fue después del parto, ¿ya? O si hay presencia de crisis convulsiva o no, ¿ya? Pero en general, cuando hablamos de parálisis cerebral, es importante que entiendan que es un conjunto de trastornos neuromotores, ¿cierto?, que aparecen en un cerebro inmaduro, ¿ya? Es decir, antes de los 5 años de edad. Si algún niño tiene un accidente a los 6 o 7 años, ya eso ya no va a corresponder a una parálisis cerebral, ¿de acuerdo? El diagnóstico va a corresponder a otra cosa, ¿ya? A pesar de que en la clínica muchas veces se cometen errores que tienen que ver con la tipificación, ¿cierto? De este tipo de patología, ¿cierto? Clínicamente se reconoce que una parálisis cerebral debiese de ocurrir antes de los 5 años de vida, ¿ya? Y en ese sentido le adelanto un poco que la parálisis cerebral puede tener un origen prenatal, ¿cierto? Es decir, durante la gestación, ¿ya? Se puede, perdón, voy a ser más simple todavía, ¿ya? Con esto les quiero explicar que la lesión que se produzca a nivel cerebral se puede producir durante la gestación, ¿ya? La lesión que se puede producir en el cerebro, ¿cierto? Hablo del cerebro en general, se puede producir durante el parto, ¿cierto? ¿Ya? O se puede producir después del parto hasta antes de los 5 años, ¿ya? Entonces, en términos de tiempo, ¿ya? En esos 3 periodos se puede producir una parálisis cerebral.
¿de acuerdo? Y bueno, la imagen no recuerdo muy bien cómo se llama este cortometraje, pero a mí me gusta mucho y refleja bastante bien el niño de la silla de ruedas es un niño típicamente con parálisis cerebral, ¿ya? Así que se lo recomiendo, creo que está en YouTube para quienes lo quieran ver, ¿ya? Profe, no era ¿Sí? uno de cuerdas o algo así. ¿Perdón? Creo que era como algo de cuerdas. Sí, Cuerda, es un cortometraje español, ¿ya? Así se Ay, llama, ¿ya? Entonces, les propongo que dentro de lo que quede del día, la cátedra de hoy va a terminar más temprano, ¿ya? Lo que sí me gustaría es que lo revisen hoy día, ¿ya? Le den una mirada a este reportaje porque clínicamente este documental y este reportaje está inspirado en un niño con parálisis cerebral, ¿ya? Y si bien puede ser un poco gráfico en términos de dibujo animado, ¿cierto? Simpático, todo, si uno lo mira con ojos clínicos, ¿ya? Refleja y ejemplifica bastante bien o sea, lo que yo por lo menos he visto en la clínica en niños con parálisis cerebral. Ya, así que la invitación cordial es una propuesta, ¿cierto? Que puedan ver este cortometraje, ¿ya? Y en algún momento, si usted así quiere, puede comentarlo en conjunto. Tal como les contaba, ¿cierto? La parálisis cerebral, podemos hablar de parálisis cerebral, ¿cierto? Cuando la lesión se ha producido entre los 3 años de vida, ¿cierto? Pero que en general los textos hablan, algunos hablan de 3, ¿cierto? Pero la gran mayoría hace el corte antes de los 5 años. ¿Ya? Entonces, probablemente cuando ustedes revisen otro autor y van a hablar de 3 años, pero en general ninguno excede más allá de los 5 años. ¿Ya? Y puede ser lesiones, al igual que como vimos en lo que va del semestre, pueden ser una lesión a nivel frontal, ¿cierto? Puede ser una lesión occipital, una lesión parietal, temporal, cerebelosa, ¿cierto? O a nivel de ganglio basal a nivel de tronco encefálico, ¿ya? Entonces, cualquier región del cerebro se puede ver afectada en el caso de una parálisis cerebral. Algunas, y bueno, le he puesto un poco de color porque dentro de todo esta cátedra habla de patologías que afectan a la población infantil, entonces por eso que he puesto algunos niños de color de ahí. Ya, tal como les contaba, la etiología de la parálisis cerebral, voy a entrar en mayor detalle en la próxima clase cuando hablemos de esto ya, pero se clasifica en el fondo como prenatales, ya, es decir, la causa de la lesión se produjo antes del nacimiento, durante la gestación, ya, perinatales durante el parto ya, o postnatales, como puede ser una asfixia, una crisis convulsiva, un accidente vascular encefálico de ese niño, ya, un TEC se le haya caído, por ejemplo, se haya golpeado la cabeza, también, ya, también eso tipifica como una parálisis cerebral. ¿Ya? Según su morfología, los hallazgos patológicos se clasifican en dos grupos, ¿cierto? La que tienen que ver con, en general, ¿cierto? Con malformaciones del sistema nervioso central, ¿ya? Como puede ser bueno, hay muchas malformaciones, como una lisencefalia, una agenesia del cuerpo calloso, una hidrocefalia, ¿ya? Una microcefalia, mm, o incluso puede ser algún origen idiopático, que es lo más común, ya porque no se conoce por qué se produce, ya, o puede ser por procesos destructivos cuando ha habido alguna inflamación o algún cuadro degenerativo también, ya. Entonces, en general se hace como esta clasificación, pero también van a poder encontrar otras. Miren, la imagen que he compartido, por eso dije esta imagen aquí, la imagen que estoy proyectando en sus pantallas, ya refleja y grafica ya los diferentes tipos de parálisis cerebral en términos simples, o sea, más que los diferentes tipos, las diferencias características desde el punto de vista motor que van a poder encontrar en niños con parálisis cerebral, ¿ya? En el caso de la primera niña, ¿cierto?, que hablando aquí, algunos niños grafica a aquellos niños que van a poder caminar sin ningún tipo de ayuda, ya sea carritos, silla de ruedas, órtesis o bastones, ¿ya? En el caso del niño de rojo, ya grafica a un niño que camina con un carrito, ¿ya? O un burrito, ¿ya? La persona de amarilla, que debe ser la profesora, ¿cierto? O profesor,
El niño de verde ya grafica y ejemplifica a un niño en silla de ruedas. Lo mismo pasa con la niña de color morado, ¿cierto? Que grafica y ejemplifica a un niño en silla de ruedas. Y la niña de color naranjo, ¿cierto? Que presta asistencia a su compañera. ¿Ya? Entonces, dentro de todo esto, ¿cierto? Todas estas son posibilidades de condición motora que van a poder encontrar en niños con parálisis cerebral. ¿Ya? Y un denominador común es que debe de ser siempre la rehabilitación y la vida de estos niños en un contexto de alegría, ¿cierto? Porque no están ajenos a todo lo que es la demás vida de los niños, ¿ok? Entonces, eso es importante tener presente también. A pesar de ser niños con trastornos neuromotores, a pesar de ser niños con daño neurológico, ¿cierto? Son niños que son sujetos de derechos como cualquier otro niño, ¿de acuerdo? Entonces, y por eso que esta imagen a mí me gusta mucho. Y aquí tengo una imagen más real, ¿ya? Otra definición, ¿cierto? Siendo un poco más precisa, ¿ya? Desde lo clínico, la parálisis cerebral corresponde a un trastorno que se caracteriza por alteraciones en el tono muscular, ¿cierto? Que puede ser espasticidad o hipotonía o distonía, ¿cierto? ¿Ya? Pero básicamente, cuando hablamos de parálisis cerebral, se van a ver alterados tres componentes motores: el tono muscular, la postura y el movimiento, ¿ya? Que son las características desde el punto de vista motor de cualquier niño o niña que padece una parálisis cerebral. Va a tener trastorno del tono muscular, va a ser más hipotónico, va a ser más hipertónico o espástico, ¿cierto? Va a tener un trastorno de la postura con alteraciones de la respuesta de equilibrio y enderezamiento, ¿cierto? Y va a tener algún trastorno del movimiento que va a ser a consecuencia de lo anterior, ¿ya? Además de eso, pueden ir acompañados otros síntomas, como pueden ser dificultad intelectual, ¿ya? Dificultades para la articulación de las palabras, el lenguaje, alteraciones sensoriales o epilepsia, ¿cierto? Y un sinfín de posibilidades más. Ah, bueno, y la imagen también refleja un poco la alegría que de los niños. Vamos a meter a Camila Ruiz, un segundo. Perfecto. Y vuelvo a proyectar, ¿cierto? Ahora, particularmente el cerebro o el sistema nervioso central, ¿cierto?, en desarrollo presenta algunas características que son importantes destacar ahora. Primero, el sistema nervioso central es más lábil, ¿cierto? Lo que significa que cualquier elemento que en un cerebro adulto no provocaría nada, sí podría provocar algún tipo de afección en un niño, como por ejemplo a veces una mínima cantidad de consumo de alcohol, ¿ya? Podría provocar un daño devastador, ¿ya? O a veces algún golpe en la cabeza, o alguna crisis epiléptica, o alguna alteración de la glucosa, por ejemplo, ¿ya? Eh, ¿Ya? Entonces, el sistema nervioso central es mucho más lábil, ¿cierto? Las fibras están parcialmente mielinizadas todavía, lo que significa que si hay una epiléptica es mucho más fácil, ya por una región mucho más extensa, porque no está esta vaina de mielina que de cierta manera aísla la electricidad que se puede producir en una crisis convulsiva, ¿ya? Las células gliales, ¿cierto? Que es el tejido de sostén, ya son parcialmente inmaduras, entonces si se afecta este tipo de tejido, además va a estar alterado el componente estructural y nutricional de este tipo de células, ¿ya? Y al final de la vida intrauterina aparecen las células que se conocen como microglias, ¿ya? Que son células que forman parte también del sistema nervioso central. Y los vasos sanguíneos, por supuesto, los de rojo, que son mucho más frágiles, son de paredes más delgadas, ya soportan menos cambios de presión, ya son de muchísimo menor calibre, ya entonces cualquier alteración que pudiese producirse en el sistema circulatorio global puede desencadenar una lesión a nivel cerebral. Algunos signos clínicos de sospecha de parálisis cerebral, ya que no son criterios diagnósticos, simplemente que uno puede sospechar, ¿ya?
por ejemplo, en un niño de 4 meses de edad, si hay alteraciones, anormalidades en términos de la función de succión o de devolución, que le cueste comer todavía, que le cueste deglutir, la deglución, succionar, que se tapique, puede ser un signo, ¿ya? Aumento del tono extensor a nivel de cuello, ¿cierto? Puede ser un componente que puede inferir o asociarse a una parálisis cerebral. Un retraso en la desaparición de reflejos primitivos, ¿ya? Como todos saben, hay reflejos que por lo general tienden a desaparecer antes de los 3 o 4 meses de vida, pero que se tienden a permanecer mucho más. Uno puede inferir una parálisis cerebral, ¿ya? Dificultad o retraso para mantener su peso sobre el antebrazo estando en prono, que es algo que uno espera como parte del hito del desarrollo psicomotor, ¿ya? Imposibilidad para mantenerse sentado con ayuda y con la cabeza recta, ¿cierto? Ya a los 4 meses, ¿cierto? Dificultad para efectuar la maniobra de giro, ya poco interés o por contacto social o indiferencia a estímulos visuales, ya conducta visual anormal también, son signos clínicos que uno puede sospechar que el niño pudiese tener algún tipo de parálisis cerebral o trastorno neurológico a los 4 meses de edad, cuando se pueden comenzar a manifestar o uno puede ver algunas de estas características en este tipo de población, en la población infantil. Brevemente, ¿cierto? La clasificación clínica sobre respecto del componente motor más prevalente, la parálisis cerebral se clasifica en parálisis cerebral de tipo espástica, ¿cierto? Donde predominantemente los signos clínicos tienen que ver con la espasticidad, ¿ya? De tipo disquinética, ¿ya? En la cual se puede encontrar una parálisis cerebral de tipo distónica o atetósica, ¿ya? Que hay alguna diferencia entre ellos, pero en general quédense con la disquinética, ¿ya? O distónica en general. Los libros, depende del autor, cambia un poco la nomenclatura, ¿ya? Algunos hablan de disquinética en general, otros hablan más de atetósica, otros hablan más de corotetósica, ¿ya? Pero disquinética o distónica o atetósica sí son conceptos que se utilizan de manera común, pero que clínicamente hay alguna diferencia. Parálisis cerebral de tipo atáxica, que es la parálisis cerebral que se origina como producto de una afección del cerebelo o de la vía cerebelo-espinal, ¿cierto? Pero muy asociado a las funciones cerebelosas que se ven manifestadas por alteraciones del equilibrio, la coordinación, alteraciones con movimientos oculares, dificultades para coordinar movimientos en el lenguaje, como disartria, ¿ya? Dificultades para hacer movimientos propositivos súper precisos, ¿ya? Se caracterizan por una base de sustentación amplia, ¿ya? Y una parálisis cerebral de tipo hipotónica que es extremadamente rara, ¿ya? Porque la hipotonía es un signo inicial de la parálisis cerebral que después en un niño se va a manifestar como espasticidad, atetósico, atáxico, ¿ya? Pero la hipotonía es una etapa inicial. Yo dentro de lo que he visto en la clínica no he visto ningún niño con parálisis cerebral donde la hipotonía permanezca en el tiempo como una secuela crónica. Y las parálisis cerebral de tipo mixta, donde ninguna de las características clínicas anteriormente mencionadas es más predominante que otra. Algunas consideraciones respecto de la parálisis cerebral espástica se produce, bueno, como ustedes saben, por afección de la vía piramidal, ¿cierto? Generalmente tienen afectado componente cognitivo, ya como el lenguaje, componente emocional, ya. El tipo de parálisis cerebral más frecuente que se puede producir, ya. Si ustedes ven esta imagen, ¿cierto? Que agrando probablemente pueden ver que corresponde a un niño con una hemiparesia, de predominio derecha, ¿cierto? Que tiene un patrón flexón en extremidades inferiores y superiores, con flexión mantenida de puño, con un pie metido, con una rotación externa de la extremidad inferior, ¿cierto? Y con un miembro superior aducido. Ya, esa es la postura típica de un niño con parálisis cerebral tipo hemiplegia espástica. ¿Ya? Aquí ven otro niño, pues más bien corresponde a una diplegia, ¿cierto? De predominio en extremidades inferiores con punta de pie en equino, ¿cierto? Una curvatura lumbar acentuada, ¿cierto? Y que para realizar un movimiento de alcance necesita un apoyo de una extremidad superior para poder realizarlo.
Y en tanto que esta imagen que está acá, un poco más a la última, refleja ya un niño con una tetraplegia o tetraparesia espástica, ¿ya? Con alteraciones de los componentes motores en las 4 extremidades, ¿cierto? De manera simétrica. Miembros inferiores con rotación interna, ¿cierto? Punta de pie en equinovaro, ¿ya? Flexión mantenida de codo con brazo en aducción y puño mantenido. Y además con dificultades para el control cefálico, ¿ya? Porque se ve en ese dibujito una postura de flexión anterior de cuello. Dentro de este tipo, ¿cierto? Bueno, continuando, tenemos pacientes con especie de disquinética o atetoide, ¿cierto? Tóxico, como por ejemplo esta niña, perdón, que se ve con movimientos involuntarios, ¿cierto? Que son como prominentes, ya en miembro superior, como reacciones asociadas se llaman, ¿ya? Y este niño de acá también, que es un niño y que pueden graficar en la cara el esfuerzo que le significa poder verbalizar una palabra, ¿cierto? Generalmente estos niños son desde el punto de vista cognitivo de mucho mejor pronóstico ya porque no está, son subcorticales, ya entonces las regiones corticales están mucho más indemnes, ya entonces desde el punto de vista del pronóstico cognitivo, esto tiene mucho mejor pronóstico porque si pueden aprender algunos, ¿cierto? A leer, a escribir, ya con alguna adecuación. Y esta imagen de acá refleja un poco la terapia que se realiza en niños con estas características, con ejercicios sobre balón, ejercicios de pie, ejercicios de alcance, ejercicios de alcance asistido, ejercicios en colchoneta, ejercicios con balón en alcance desde chiquititos, ¿cierto? Para favorecer el mecanismo de control postural, ejercicios de guata, ¿cierto? O de prono supino en balón, ¿ya? Entonces, va a depender un poquitito de la expertise del terapeuta para tratar niños con estas características. Y la PCA táxica que se caracteriza por una lesión de tipo cerebelosa, ¿ya? Y que hay gran dificultades para el equilibrio. Podemos ver en la imagen una niña con una base de sustentación amplia, ¿cierto? Con movimientos de brazos abiertos para poder mantener el equilibrio. Entonces, y que eso es algo muy, muy típico de niños con parálisis cerebral de tipo atáxica. Y bueno, los niños con PC mixta que en realidad no predomina ninguno de los síntomas motores que yo les acabo de presentar, ¿ya? Y que muchas veces son niños con alto compromiso motor y cognitivo porque hablamos de una PC mixta cuando hay probablemente afecciones de varias regiones cerebrales, ¿ya? Y además hablamos también de una PC mixta cuando no es posible poder tipificar clínicamente o categorizar al niño desde el punto de vista motor en relación a alguno de los subtipos anteriores. Y eso. Perfecto, entonces eso ha sido lo que he querido compartir con ustedes hoy día. Ha sido una introducción ya a trastornos neuromotores infantiles, particularmente a parálisis cerebral. Voy a dar el espacio a todas las preguntas que ustedes me quieran verbalizar. Si alguien ha visto algún niño así o ha tratado a alguien o ha tenido la posibilidad de estar cerca también, todas las opiniones son posibles, ¿ya? Es importante destacar que a pesar de que los niños muchas veces tienen algún grado de discapacidad, la intervención se tiene que hacer en un contexto que circunscriba respeto, perdón, para el niño y respeto para la familia, ¿de acuerdo? Perfecto. Planteo entonces y doy la posibilidad para plantear preguntas o dudas respecto de lo que he presentado. Profe, había. Hola, profe. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Tenía una consulta yo puntual. Es que pasa es que como que me distraje un poquito en un punto y era una diapositiva que se titulaba Características del sistema nervioso central en desarrollo. Eso era
¿se refería a como factores de riesgo para desarrollar una parálisis cerebral o era... Me perdí ahí un No, poquito. sí, las diapositivas particularmente lo que describía era la evolución ya y el crecimiento del sistema nervioso central desde los primeros meses de gestación hasta los 9 meses. ¿Ya? Y por contraparte, de manera gráfica demostraba los procesos de migración y de diferenciación celular que se dan a nivel cerebral para lograr cierto grado de especialización en las células que van a formar parte de regiones corticales como de regiones subcorticales. Uh-huh. Yep, eso era. Gracias. Perfecto. ¿Más preguntas al respecto, por favor? Queda abierta el micrófono o el chat para poder escucharlas o leerlas. Profe, Uh-huh. con Sí, respecto al adelante. tratamiento y como las posibilidades de mejora, ¿cuáles serían como los límites y las posibilidades de mejora como propiamente tal? Sí, mira, lo primero es que no hay límite. Ya cuando uno tiende a creer que no se puede lograr, ya es porque la limitante la tiene el tratante. ¿Ya? Pero hablar del límite en esto yo creo que no es correcto, ¿ya? Las posibilidades de mejora, más que posibilidades, son factores determinantes, ¿ya? Entonces, como factor determinante para un buen pronóstico desde el punto de vista de la rehabilitación, que entender que un porcentaje de ellos probablemente sí va a tener secuela importante, ¿ya? Pero dentro de los factores relevantes a considerar se encuentra eh, primero lo que tiene que ver con lo no clínico, con el compromiso familiar, ¿cierto? Con el acceso oportuno y temprano a los servicios de rehabilitación, ¿ya? Con que el niño acceda a un programa de rehabilitación integral, que no solo incluya terapia ocupacional, que no solo incluya clínicas, ya, sino que incluya un equipo que se muestre cohesionado de manera integral para desarrollar los objetivos, ¿cierto? Tiene que ver además con las regiones, clínicamente, ¿cierto? Con las regiones cerebrales afectadas, tiene que ver con que sea un cuadro clínico que fue puntual, ¿cierto? Y que no continuó después, ya como, o, por ejemplo, si hubiera crisis convulsiva, ya es un factor que va en desmedro del pronóstico. Ya, eso, la edad, si es más temprana, por ejemplo, hay un potencial de recuperación mucho mayor, porque estamos en un cerebro maduro que si al año, por ejemplo, tenemos probablemente hasta los 5 o 6 para generar cambios significativos, en cambio si a los 5 o 6 es mucho ya menos probable poder generar algunos cambios, porque de esta manera se ha perdido un poco la plasticidad del sistema nervioso. Pero en general son muchos los determinantes que uno debe de considerar en el proceso de habilitación o de rehabilitación en general, ¿de acuerdo? Ya, gracias, profe. Y otro determinante también que creo yo importante destacar tiene que ver con la expertise del tratante, ya eso sí, clínicamente yo considero que marca mucha diferencia, ¿ya? Entonces, tratar niños con parálisis cerebral requiere como en toda otra área, requiere de estudio, requiere de especialización, requiere de dedicación, requiere de paciencia, ¿ya? Ah, requiere de crear un clima cálido y de respeto para el abordaje propiamente. Espero haber respondido a alguna otra pregunta. Por mi parte, no, profe. Bien, pues si no hay preguntas, ya lo que vamos a hacer, vamos a cerrar la cátedra hasta aquí hoy día, ya, porque no los quiero bombardear con tanta información de parálisis cerebral, ya, porque si los bombardeo con mucho es más difícil, ya, y aún tenemos tiempo. Lo que quiero hacer es pedirles que vean el reportaje de cuerdas, ya que está en YouTube, porque clínicamente se grafica ahí un niño con parálisis cerebral, ¿de acuerdo? En el colegio, ¿ya? Entonces, para poder ir mejorando algunas cosas desde el punto de vista visualmente clínico, considero yo que es importante que los puedan ver por lo menos una vez.
Ya, segundo, mañana en el horario de neurología no va a haber clase, ya lo que sí va a haber es la posibilidad de revisar las pruebas, ya tanto la primera como la segunda. Si alguien quisiera revisar su prueba, tiene alguna duda, quiere ver en qué se equivocó, por favor que me escriba un correo en lo que queda del día y hasta mañana, hasta antes de la 1, para yo poder hacer la calendarización de estudiantes que quieran revisarla y después se lo reenvío para que las podamos conectarnos mañana en este horario de clase a revisar la evaluación propiamente tal. ¿De acuerdo? Si se entendió, me pueden dar un like, por favor, y con eso me voy a dar por satisfecho. Perfecto. Lo que me queda es subir la información de parálisis cerebral, así que dentro de la semana lo voy a hacer para que ustedes ya comiencen con los estudios respectivos, ¿ya? También voy a subir información sobre prematurez y recién nacidos para que puedan entender un poquitito más de qué estamos hablando, ¿ya? Ya. Perfecto. Si no hay dudas, podemos cerrar la cátedra hasta acá y no me queda más que desearle una muy buena jornada dentro de lo que queda en este lluvioso día para ustedes. Gracias, profe. Lo que le iba a preguntar, mañana vamos a Adelante. tener clase en trauma. Mañana clase de traumatología, sí. Sí, Ya. aún nos quedan contenidos, pues sí, así que la espero a todas, ¿ya? Sí, Ya, traumatología, neurología no, porque ahí revisamos la prueba, ¿ya? Eso. Ya, chao. Eso, porque esté muy bien, cuídense, un abrazo grande, nos vemos, chao, chao. No, profe. Chao, chao. Chao, Chao, a nos vemos. todos. Chao, nos vemos. Profe.